Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Folklore Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Muchas bendiciones tengan todos los hermanos, amigos, jóvenes de este hermoso espacio radial, Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa radial más joven de la tpcradio.com. Soy pastor misionero de la Iglesia Todo para Cristo en Cuba, Florat, Camagüey, y presentador y conductor de este hermoso espacio, el más joven de la 90.5 FM tpcradio.com. Pero transmitimos cada jueves 1 de la tarde en el horario de USA, California, y 4 de la tarde en el horario de Cuba, desde los estudios de la radio en Silmar Foursquare Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios es amor. Espero hoy te puedas gozar. Estamos en la serie de Sanidad Interior, en nuestra cuarta conferencia, que estará dirigida por nuestra conferencista Yosmari Duboy Pascual. Dios te bendiga y le pedimos al Señor que pueda abrir nuestro entendimiento espiritual y nuestro corazón para recibir, amén, esa hermosa bendición de ser libres y sanos en su palabra. Hola, Dios te bendiga una vez más. Por acá la hermanita Lorena desde Cuba, una vez más con la oportunidad de compartir con ustedes. Y siempre recuerda, muchas veces el enemigo va a querer venir y a distorsionar todo lo que Dios ha puesto en ti, a con sus mentiras menospreciarte, pero siempre recuerda que el Señor fue a la cruz por ti y por mí. Lo hizo por amor, lo hizo por nuestros pecados. Así que cuando el enemigo venga a atacar tu vida con menosprecio, a desvalorizarte, a que te sientas menos, tú solo recuérdale: Jesús murió en una cruz por mí y lo hizo por amor. Yo soy su hijo y Él es mi padre. Sé que perfecto yo no soy, busco tu perdón, aunque sé que no lo merezco yo. Tantas veces me has llamado y tu voz no he escuchado, y aún así tú caminas a mi lado. No puedo entender este amor por mí. Tantas veces te fallé y tú sigues aquí. Tú sigues aquí. Oh, cuán perfecto es tu amor. Tú me amas sin condición. Diste tu vida por amor a mí. De tal manera me amó que a su hijo entregó, y todo por amor a mí. Y ahora tu hijo soy, 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 y ahora tu hijo soy. Oh, cuán perfecto es tu amor. Tú me amas sin condición. Diste tu vida por amor a mí. De tal manera me amó que a su hijo entregó, y todo por amor a mí. Y ahora su hijo soy, y ahora su hijo soy, y ahora su hijo soy. Ahora su hijo soy, y ahora su hijo soy,
y ahora su hijo soy. Saludos para todos mis hermanos, un placer poder estar nuevamente con usted en este programa radial Expresión Juvenil que ha bendecido tanto en nuestras vidas, y esta vez con nuestra serie de sanidad interior, aleluya, bajo el lema liberación, sanidad y bendición, porque el Señor quiere libertarnos, sanarnos y bendecirnos, aleluya. Le damos gracias primeramente a usted oyente por sintonizarnos, así también a nuestro amado pastor y hermano Ronnie Puentes, así también a los siervos de Dios, la pastora Isabel Pleites y su esposo Emilio Pleites. El Señor les bendiga, amados. Estoy muy contenta porque podemos comenzar ya con este próximo tema que sé que va a bendecir mucho su vida, y vamos a comenzar primeramente orando al Señor, pidiéndole guianza al hermoso Espíritu de Dios. Usted allí donde está, prepare su espíritu y dígale: alma mía, es tiempo de escuchar y recibir palabra de Dios, porque hoy Dios va a hablar a mi vida. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Te pedimos de una manera especial, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando cada corazón. Mira tu palabra que va a ser expuesta a través de esta tu sierva. Te pido, Señor, que seas tú tocando, tratando conforme a la necesidad de cada oyente, y seas tú, Señor, impartiéndoles de lo que ya tú has dispuesto en tu divina voluntad para que ellos puedan recibir en estos horarios que se conectan. Por Cristo Jesús te damos gracias, porque tu palabra ya es bendita en sí misma. Amén, aleluya. Y quiero compartir contigo en este horario un tema muy importante en la vida del creyente. Hablaremos sobre el perdón. Amén. Dice en Mateo 5:8, dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y qué hay, hermanos, con el perdón? ¿Será el perdón un pilar importante que debo tener como creyente, practicándolo en mi vida cotidiana? Amén. Pues hoy abordaremos sobre el perdón, así que prepárese porque esto ya comienza. Aleluya. Ciertamente a todos nos gustaría recibir un cheque con todos los gastos pagos. Imagínese conmigo, con todos los gastos pagos a un lugar de la ciudad o al país que usted anhela ir, y estar allá hospedado en un buen hotel y con visado y todo incluido y todo gratis. Y ciertamente, mis hermanos, sin pagar un solo centavo, sin tener que hacer ningún esfuerzo, simplemente todas tus deudas están pagas, no debes ni un centavo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario sería! De igual forma, el perdón de pecados, mis hermanos, es tan importante para que nuestro espíritu y nuestra alma puedan caminar en libertad. O muchas veces, en una situación similar, si usted llega a un restaurante, piense conmigo, y usted va y ve la carta y se sienta y comienza a pedir, pero resulta que pierde la noción de lo que está pidiendo, y simplemente pide, los que están a su alrededor piden, y la cuenta debe ir por usted. Y todos comienzan a hacer sus pedidos y tienen una buena cena y lo disfrutan en su totalidad. Pero llegando el camarero ya a traer la cuenta, cuando usted ve aquel número, se da cuenta que aquella es un número muy grande, muy exuberante, que ciertamente usted no tiene cómo pagar eso. Qué vergüenza, en medio allí en hotel donde hay más servidores y usted es el foco. Qué apuro, qué aprieto, qué momento tan tenso. Pero qué placentero sería, de repente se abre la puerta y viene el gerente de aquel restaurante y le dice simplemente: usted no debe nada, toda su cuenta ahora queda saldada, no tienes que pagar nada, todo, quedas libre de tu deuda. ¿Cómo usted se sentiría? Yo estoy seguro que su corazón daría un vuelco y usted no sabría cómo agradecerle a este hombre que haya hecho ese gesto con usted. Por tanto, mis hermanos, de igual forma, el perdón de Cristo quita la carga que nosotros tenemos muchas veces sobre nuestros hombros y nos hace caminar libres, nos hace caminar ligeros. Eso es lo que hace el perdón que el Señor nos proporciona. Nos quita la carga, nos quita peso, nos hace ser ligeros, nos quita
Amén. Responsabilidades que ciertamente debíamos de cargar. Porque ciertamente, amados, el perdón es la clave para la bendición. Escuche esto, el perdón es la clave para que podamos ser benditos en el Señor. El perdón, amén, abre las puertas, amén, para que el río de Dios fluyan con libertad en nuestras vidas. El perdón y el arrepentimiento van de nuestras manos. Y nosotros como cristianos necesitamos permitirle, escuche bien, al Espíritu Santo recordarnos aquellas áreas de nuestras vidas que necesitan ser resueltas en nuestros corazones. Y hay 3 cosas vitales para que el Espíritu Santo fluya poderosamente en nuestras vidas y en el mundo en que nos rodeas. ¿Usted sabía? Primeramente, necesitamos una revelación de la grandeza de nuestro Dios. Necesitamos saber que absolutamente nada es imposible para el Señor. Esto el Señor lo declara en Lucas 1:37. Segundo, necesitamos una revelación de su amor, amado, de su cuidado, de cómo está absolutamente el Señor comprometido para amarnos eternamente, como dice en Jeremías 31:3. Ciertamente nosotros hemos escuchado decir que Dios nos ama tal como somos. Ok, es una realidad. Pero el Señor nos ama tanto, nos ama demasiado como para dejarnos tal como somos. Amén. Y finalmente, hermanos, nosotros necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor y darlo también a otras personas. Un corazón ciertamente que es libre, tiene tiempo y recursos para otros. ¿Usted sabía eso? Y hoy estaremos hablando sobre el perdón. Según el diccionario, perdonar, el verbo perdonar, significa liberar a alguno de la culpa o daño que de otro modo se le atribuiría por un acto que cometió, por algo que hizo. Ciertamente podríamos decir, parafraseando, que perdonar es renunciar al derecho de herir a la persona que me hizo daño o algo así. Y hoy estaremos hablando del perdón en distintas etapas, distintas facetas, distintos escenarios, porque es muy amplio y yo he querido de una forma sabia, he tenido a bien dividirlo por etapas y a lo largo de estas taller de sanidad interior estaremos abordándolo y desarrollándolo. Entonces veremos el perdón cuando yo he sido el que he faltado a mi hermano y también al Señor. ¿Qué pasa? Cuando yo falto a alguna persona, me corresponde a mí buscar el perdón de esa persona, por ende, y claramente buscar el perdón del Señor. También veremos el perdón en un segundo escenario, cuando fue alguien el que me falló a mí, alguien me ultrajó, alguien me lastimó. Y entonces veremos cómo nosotros debemos otorgar el perdón a esa persona. Muchas veces incluye al Señor, porque a veces tenemos conceptos errados o pensamos de que Dios es responsable, culpamos a Dios por algo de nuestro pasado doloroso y creemos que Dios es responsable cuando no es así. Pero de eso abordaremos a lo largo de nuestro taller de sanidad interior bajo el tema del perdón. Y también vamos a ver el perdón cuando yo me cuesta perdonarme a mí mismo por lo que hice en mi pasado o aun cuando veo las repercusiones en mi presente de aquello que me hizo daño y aún yo no logro perdonármelo a mí mismo porque yo fui el causante, yo fui el responsable. Entonces recordemos lo que ya habíamos mencionado, que perdonar, amados, es librar a alguno de la culpa o el daño que de otro modo se le atribuiría por un acto cometido. Que cuando una persona es capaz de perdonar, amén, es decir, ya esa persona renuncia al derecho, ciertamente, de herir a la persona que le dañó. Ciertamente había un derecho, amén. Veamos las autoridades. Ciertamente las autoridades están puestas por Dios y hay leyes que rigen una nación, una localidad, un territorio dado. Hay leyes y normas que cumplir. Y ciertamente toda ley violada debe ser juzgada, debe ser penalizada. Y claramente, si una persona incurre en un delito y viola la ley, ciertamente esa persona es responsable, por ende, debe de ser juzgado. Amén.
Ahora vamos a hablar en términos un poquito más confrontativos, términos un tanto más fuertes. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios? ¿Cuántos de nosotros también nos hemos encontrado transgrediendo las leyes de Dios, andando ilegalmente? Por ende, ¿cuántos de nosotros por violar esas leyes también nos hemos constituido, amén, en personas que deben de ser juzgadas, que deben de ser penalizadas? Porque toda ley violada debe de ser juzgada, debe de ser penalizada según la ley. Y nosotros muchas veces hemos pecado contra el Señor, porque todo lo que es pecado, toda falta que el hombre comete contra su hermano, también la está cometiendo contra Dios, y que más aquellas que han sido directamente cometidas contra el Creador. Amén. Pero hoy no te quiero hablar de condenación, porque Cristo no condena al hombre. Cristo vino para salvar a aquello que estaba perdido. Ciertamente hoy quiero hablarte del carácter de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, que se compadece, amén, por nosotros, y que se complace también en perdonar al hombre, por más difícil que sea el hombre, por más duro que tengamos nuestros corazones. Pero para llevarte a ese conocimiento de ese Dios de amor y de misericordia que es capaz de darlo todo por nosotros, primeramente es necesario señalar nuestras faltas, o también a la luz de las Escrituras señalar algunas de esas faltas que pueden estarnos alejando en estos momentos del Señor, que deben de ser en estos momentos también llevadas al Señor para ser perdonadas, que deben de ser llevadas al Señor con arrepentimiento, para alcanzar misericordia. Y muchas veces hemos estado infringiendo la ley de Dios y no hemos reaccionado, que estamos cometiendo un delito, un acto que debe de ser juzgado, que merece ser penalizado. Amén. Vamos a ver la palabra. Declara en Gálatas, por allá en Corintios, en Apocalipsis incluso, declara algunas cosas así que son pecados delante de Dios y que Dios quiere perdonarlas, pero el Señor quiere que el hombre también venga a Él, amén, para que Él se pueda acercar al hombre, dice la palabra, amén. Yo he enumerado aproximadamente 30 faltas que nosotros en ocasiones cometemos delante de el Señor. Ciertamente esto aplica para creyentes, no para no creyentes, amén. Ciertamente muchos hemos incurrido en ocasiones, en algún momento de nuestras vidas. Si en el presente usted se encuentra pasando por esto, quiero decirle que es momento de volverse al Señor, que han abandonado la fe de Cristo, que han abandonado la vida como creyente, que se han alejado del amor del Señor, que aún estando en la iglesia, ciertamente no se sienten como hijos de la casa, ni se sienten parte del cuerpo de Cristo. Si una persona está en esta condición, ciertamente es porque ha abandonado ya la fe de Cristo. Ciertamente, amados, los malos pensamientos hacia alguien, dice la palabra, que el que no ama a su hermano, él tampoco puede decir que ama al Señor. Y cuando nosotros somos capaces de albergar malos pensamientos en nuestros corazones hacia alguien, también estamos faltando a la ley del Señor. Cuando tenemos sentimientos de rencor, de odio, de ira hacia alguien, mis hermanos, estamos fallando al Señor, porque también le estamos fallando a nuestro hermano. Amén. La falta de perdón, amados, el adulterio. Si hay hombres o mujeres que están ahora teniendo relaciones ilícitas con una persona que no le corresponde y se dice llamar creyente, mis hermanos, eso se llama adulterio, y ciertamente es un pecado delante del Señor que debe de ser perdonado. Debemos de ir con arrepentimiento. ¿Y qué queda, hermanos, para la fornicación? Jóvenes, atención, jóvenes, porque en este tiempo se ha levantado una ola de maldad y ciertamente hay muchos jóvenes mezclándose con las tinieblas y la fornicación. Las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio desagradan al Señor y el Señor nos las pasará por alto. Todo lo que es inmundicia, todo lo que es laxivia, armados, todo lo que es un apetito sexual desenfrenado, tenemos que huir de eso, dice también las Escrituras. También, si usted se encuentra, muchos hemos visto casos de creyentes que entran a los caminos del Señor y aún así
continúan yendo a las tinieblas y continúan teniendo prácticas idólatras, de hechicerías y demás. Y esto al Señor no le agrada. ¿Qué queda, hermanos, para las enemistades? No, hay cristianos que en estos momentos se encuentran enemistados con un hermano, se encuentran enemistados con un familiar. Si te encuentras enemistado con alguien en estos momentos, es tiempo de hacer arreglo con el Señor. ¿Qué queda para los pleitos, las contiendas? Al Señor no le agrada, los celos. Debemos de renunciar a todo eso, las iras, las envidias, mis hermanos, los homicidios, las borracheras, las avaricias. El cristiano no puede ser una persona que habla mentira. El Señor aborrece a los que son dados a engañar. El cristiano no puede engañar, los jóvenes no podemos engañar a nuestros padres ni nuestros cónyuges. Los cónyuges se pueden engañar mutuamente, ni mucho menos procurar engañar a nuestros hermanos de la fe, a nuestros pastores, porque ciertamente podemos engañar al hombre, pero Dios ve desde los cielos. El Señor no le agrada que seamos desleales. El Señor aborrece la traición. Amén. Ciertamente hemos visto cómo en ocasiones los creyentes no cuidan las espaldas de sus hermanos, y esto no le agrada al Señor, sino que se han convertido en personas desleales y traicioneras, personas inventoras de males, personas calumniadoras que en vez de construir procuran destruir a sus hermanos, personas murmuradoras, chismosas. Esto no agrada al Señor. Usemos nuestra boca para bendecir y no para maldecir, porque ciertamente el que murmura de su hermano también lo está haciendo contra Dios, porque su hermano, amén, está hecho a la imagen del Señor, es un diseño de Dios. Personas injuriosas que se constituyen personas ofensivas, capaces de ofender, de lastimar, usando sus bocas para lastimar a sus hermanos. Personas soberbias, altivas, orgullosas, también aborrece el Señor, que no dan sus brazos a torcer, y son personas necias que no escuchan a nadie. Ciertamente no le agradan al Señor, ciertamente se están alejando de la fe. Personas desobedientes a los padres, ciertamente el Señor condena la desobediencia a los padres, y también dice que es el primer mandamiento, uno de los primeros mandamientos con promesa. Si nosotros queremos que nos vaya bien, es necesario obedecer a nuestros padres. ¿Qué queda para los afeminados? Para los que tienen prácticas, que practican cosas que son propias de mujeres. El Señor aborrece eso también. Para los que se echa con varones, eso se refiere a la homosexualidad. El Señor no admite la homosexualidad. El Señor ama al ser humano, pero ciertamente la homosexualidad es un diseño de las tinieblas. Y ciertamente Pablo también dijo: todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por todo. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, si te encuentras luchando con pensamientos homosexuales, de lesbianismo, de cualquier tipo de inmoralidad sexual, te quiero decir que hay respuesta, hay salida en Cristo Jesús, y que el Señor está pronto para perdonar tu falta. Ni los ladrones, ni los estafadores, ninguna de esas personas heredarán el reino de los cielos. Sí, mi hermano, aquí enumera aproximadamente 30 pecados que el Señor no le agrada. Y si nosotros en algún momento nos hemos encontrado transitando en estas tinieblas, en esta oscuridad, aún en el presente, o lo hemos cometido y aún no lo hemos traído al Señor para arrepentirnos, quiero decirte que el Señor es un Dios de amor, de misericordia, que se complace en perdonar, y lo estaremos respaldando con las Escrituras. Amén. Pero ¿qué pasa si un cristiano juega con la gracia de Dios y peca deliberadamente, en vez de arrepentirse y llevar estos pecados al Señor para ser perdonados, y esta persona no busca el perdón de Dios? ¿Qué pasaría? Ciertamente dice 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Habla de un castigo a aquellos que son injustos en el día del juicio. Dice 2 de Pedro 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amados, estamos hablando de personas creyentes, no de incrédulos, sino de creyentes que dicen profesar a Cristo como su Señor y Salvador. Dice el 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas
Gloria a Dios, misericordia. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice que se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas insensatas. Tienen el corazón habituado a la codicia y sus ojos, y son hijos de maldición, disculpe. Dice Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mis hermanos, qué triste. Pero yo le estoy hablando a hombres y mujeres, le estoy hablando a jóvenes que si se han identificado con alguna falta y saben que en su presente están incurriendo en alguna falta delante del Señor, van a venir corriendo en esta hora a los pies de Cristo para recibir amor, para recibir misericordia y para ser librados, amén, de toda culpa. Dice también Hebreos 10:26, yo quiero enfatizar en qué es lo que sucede cuando un corazón no está arrepentido y cuando un corazón no busca la misericordia y no busca el perdón de Dios. Hebreos 10:26 declara lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracias, mis hermanos? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Wow, que el Señor nos ayude y ciertamente nosotros podamos acudir al Señor por ayuda. Quiero decirte que Dios está dispuesto a perdonar tu pecado, amado, y librarte de la culpabilidad. Ciertamente el Señor quiere ayudarte, el Señor quiere salvarte. Ciertamente todo pecado debe de ser juzgado. Pero quiero decirte que el Señor quiere ayudarte y que el Señor quiere libertarte porque hay un nuevo pacto en su sangre. Amén, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios triunfa sobre todo juicio. Y quiero enviarte las Escrituras, recordate estos pasajes bíblicos, para que te puedas acercar confiadamente al Señor y puedas tener tranquilidad y decirte que tengas confianza que el Señor quiere ayudarte. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirte que el Señor no te va a dejar morir en tu problema. El Señor para todo tiene una salida y si acudes a Él te va a ayudar. Porque si confiesas tus pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dice el Salmo 103, 12 y 13. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amados, hay compasión y misericordia de Dios para ti en esta hora. Acude a Él para que la puedas recibir. Dice el Señor en Isaías 43:25, hombre y mujer que me estás escuchando: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Si vienes a Él promete que nunca más se acordará y que Él borrará todas tus faltas. Dice Miqueas 7:19, Él volverá, el Señor, a tener misericordia de todos nosotros. A veces decimos: pero ya me he equivocado tantas veces y una y otra vez he querido el perdón y la misericordia de Dios, pero quiero decirte que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así si vienes otra vez a Él con corazón arrepentido, quiero decirte que el Señor te va a perdonar. No tengas temor a que vuelvas a caer en lo mismo, no tengas temor. El Señor está dispuesto a comenzar contigo desde cero una vez más. El Señor le dijo a Pedro: 70 veces 7. Y si el Señor fue capaz de decirle a Pedro que debía perdonar a su hermano 70 veces 7, ¿qué más queda para ti y para mí de parte de Dios? Dice Miqueas 7:19.
Él volverá a tener misericordia de todos nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Así que si vienes al Señor con un corazón arrepentido, vas a recibir misericordia, porque dice su palabra que el corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. El Señor está dispuesto a perdonar, el Señor está dispuesto a transformar nuestras vidas. Y si te queda todavía duda, quiero recordarte algunos hombres de Dios, amén, que recibieron misericordia y el perdón de Dios que se extendió para sus vidas, así como el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios se extiende para ti una vez más. ¿Qué me dices del joven Moisés? Un hombre que fue un asesino. Un hombre que asesinó a un hombre y luego Dios lo convirtió en el líder más grande que ha tenido la iglesia a nivel, por todas las generaciones, el líder más eminente que ha tenido la iglesia. ¿Qué me dices de Rahab? Una ramera, una prostituta, una mujer indigna. Y ciertamente el Señor le plació en su gran misericordia, amén, otorgarle su perdón e integrarla en el linaje de Cristo Jesús, del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios, del Santo. ¿Qué me dices de David? Dice que un hombre conforme al corazón de Dios, y fue un hombre también que cometió adulterio y participó también en un asesinato. ¿Y acaso no se recuerda en las Escrituras como David, el buen cantor, el pastorcito, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey que Dios exaltó? Y aún te cuentan de las grandes hazañas de David, y tenemos certeza que David fue salvo. ¿Qué me dices de Pedro, que negó al Señor 3 veces en su cara? Y luego cuando vemos allí, creo que es en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor se le revela a Pedro una vez más, el Señor no le recordó su pecado a Pedro, más bien le dijo: apacienta mis ovejas. Lo instituyó como el líder de la iglesia que se estaría levantando a continuación. ¿Y qué me dices del apóstol Pablo? Un perseguidor, un asolador de la iglesia que mató a muchos cristianos y consintió en esto. Fue el hombre que Dios levantó con una gran revelación, que escribió los libros, amén, que hoy tú y yo podemos disfrutar aquí en las Escrituras. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y es fiel y es misericordioso. Amén. Dice el Salmo 103 en el versículo 12, gloria a Dios, que así... ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Dice que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ciertamente, si usted piensa conmigo, ni el occidente ni el oriente alguna vez se podrán topar. Entonces, si el oriente y el occidente jamás se podrán topar porque están muy lejos, de esa misma forma, usted y yo jamás tendremos que dar cuentas al Señor por aquellos pecados que ya el Señor nos ha perdonado. Si hoy decides volverte al Señor y renunciar a cualquier falta, a cualquier pecado que hayas cometido en tu pasado y que quizás aún no lo has traído el Señor para remisión de pecados, para recibir perdón de pecado, si aún te encuentras en este momento y el Espíritu Santo ha traído a tu mente algún pecado que debe ser perdonado, quiero decirte que es el momento. Quizás alguna jovencita podrá decir: bueno, entonces jamás tendré que dar cuentas al Señor por un aborto que me hice hace unos años atrás. Quiero decirte: no, amada, no tienes que darle cuenta al Señor en estos momentos. Después que has sido perdonada y lavada por la sangre de Cristo, no tienes que dar más cuenta al Señor por aquellos pecados que ya han sido perdonados, porque ciertamente ya ha sido justificada. Romanos 3:23 al 25 hace declaraciones muy poderosas que yo quiero compartir contigo. Hay una palabra clave que habla de justificación. Justificación la estaremos mencionando en todos estos pasajes bíblicos que vamos ahora a escuchar rapidito, y quiero que usted preste mucha atención. Pero antes de llegar a Romanos, vamos a ir rapidito a 1 Corintios 6 del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice más: y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya.
ya hemos sido justificados. Dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, amado, hay para ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos crucificado nuestra carne. Sí, amén. Los que no andamos conforme a los designios de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, sino conforme a la ley del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y ahora sí vamos a ir allí a Romanos 23 al 25, que hace una declaración también poderosa para respaldar esto. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ciertamente siendo justificados gratuitamente. Qué lindo, por gracia. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Diga conmigo: pecados pasados, pecados pasados que ya llevé al Señor y el Señor me perdonó. Ya no tendré que dar más cuentas por ellos, porque el amor de Dios está sobre mí, el amor de Dios me ha alcanzado, el perdón de Dios me ha alcanzado, me ha redimido. Dice Romanos 5:8, palabra clave, búsquela allí, justificados. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, amado, de la ira venidera. Quiero decirte que usted y yo hemos sido justificados por el perdón, por la misericordia que alcanzamos a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos justifica. Ya no hay culpa, ya todo fue saldado, ya todo fue perdonado, ya no hay más sacrificio, porque el sacrificio perfecto lo ofreció Cristo por usted y por mí. Entonces el amor y el perdón de Dios se extienden hoy para ti. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres recibirlo? Si usted quiere recibir el perdón de Dios, solamente tenemos que hacer algo sencillo: una oración de arrepentimiento, una oración de renuncia. Primero debo de confesar mi falta al Señor. Si yo he pecado contra Dios, si usted se encuentra en una condición que ha pecado contra Dios o contra algún hermano, primer paso: yo debo de ser capaz de reconocer mi falta. Amén. Segundo paso: debo de confesar a Dios mi pecado con humildad y arrepentimiento, claramente. Y si le he fallado a alguno de mis hermanos, también debo de ir corriendo a reconciliarme con mi hermano, para así no seguir fallándole al Señor. Y tercero, yo debo de ser capaz de abandonar, amén, aquel pecado, no volver más nunca atrás, amén. Esto habla de una voluntad de cambio. Tenemos que tener una voluntad dispuesta a cambiar, amén, porque dice el Señor que el que retrocede no agradará su alma, amado. Esa es mi exhortación para ti. Si te has encontrado atravesando por un proceso así, de fallarle al Señor, de un círculo vicioso donde caes, te levantas y vuelves y caes y te levantas, quiero decirte que Dios quiere ayudarte una vez más. El Señor quiere que vengas con arrepentimiento, porque su perdón está abierto para ti. El Señor es nuestro máximo ejemplo. Él nos enseña que para poder agradarle a Él tenemos que perdonar. Y si Él nos enseña que debemos de perdonar, Él primeramente es nuestro mayor ejemplo, que nos brinda perdón, que nos brinda misericordia, que nos brinda amor, porque el corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Y si queremos disfrutar de corazones limpios, bienaventurados los limpios corazón, es necesario también alcanzar el perdón de Dios, buscar el perdón de Dios, como hemos hoy en nuestra serie hablado. Amén. Quiero decirte que ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay más condenación, ya no hay más dolor para ti que has abrazado la fe y el amor de Dios. Amén. Y si necesitas humillarte y arrepentirte de cualquier falta delante de Dios, en esta hora te voy a invitar a que cierres allí tus ojitos y que puedas escuchar esta oración que voy a hacer por ti y me puedas seguir en ella. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias por ese joven, esa mujer, ese hombre que me está escuchando allí.
Señor, tú conoces su corazón, tú conoces sus faltas, tú conoces que muchas veces se ha sentido indigno, se ha sentido indigna, que muchas veces, porque muchas veces ha faltado delante de ti, ya no sabe, Padre, no tiene en su interior, no sabe cómo acercarse a ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te acerques a Él, tú que ves su corazón, tú que conoces, Dios mío, sus penas, tú que conoces sus lágrimas. Te pido, Señor, que tú le ayudes y que abra su entendimiento y que pueda comprender y aceptar en esta hora, Señor, el perdón que hay, Señor, a través de tu sangre, que eres tú el que le ayudas, que eres tú el que le levanta, que eres tú el que le sostienes, que eres tú el que le amas, y aunque todos le dejaren, Padre, con todo, tú le recibirás, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú perdones sus faltas. Y allí, joven, hombre que me escucha, mujer, comienza a confesar al Señor tu falta. Perdóname, Señor, porque te fallé en esto. Perdóname, Señor, porque aquel día hice esto que no tenía que hacer. Perdóname, Señor, porque murmuré. Señor, perdóname porque cometí tal pecado sexual. Señor, perdóname porque he transgredido tu palabra. Señor, perdóname porque yo sé que no soy digno de ser reconocido como hijo tuyo. Pero hoy apelo a la sangre de Cristo, hoy apelo a la misericordia de Cristo y te digo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo acepto tu amor, yo acepto tu perdón, porque sé que estás con tus brazos abiertos, Señor, para recibirme. Como aquel hijo pródigo, Padre, hoy regreso a ti, a los brazos de mi Padre. Te doy gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te recibo como mi Padre Jehová. Y te pido que me ayudes a vivir una vida que te agrade, que te satisfaga. Yo renuncio a todo aquello que me aleja de ti. Yo renuncio a mis deseos, renuncio a mis pasiones, renuncio a mi voluntad y la subordino, Señor, a la tuya. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amado. Si has hecho esta oración, quiero decirte, ten paz y ten confianza, porque el Señor está contigo y el perdón de Dios se ha extendido sobre ti. Hoy eres aceptado como hijo y te garantizo que tu oración ha llegado al trono de la gracia y que el Padre te mira con ojos de aceptación, con ojos de misericordia. Dice su palabra en Efesios 2:11, con esto quiero dejarte. 2:1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias, Señor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, amado, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bendición, aleluya. Dice también Hebreos 10:12 en adelante. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted es un santificado y el Señor te hizo perfecto con el derramamiento de su sangre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo que ahora está contigo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. El Señor añade, y nunca más, escuche bien, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el Padre amado y misericordioso, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias, hermoso Espíritu de Dios, porque tú eres bueno
Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no nos has dejado, porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Gracias, Señor, por esta conferencia, porque pudimos ver, Señor, que cuando yo falto a ti, cuando yo falto a mi hermano, Señor, yo debo de buscar tu perdón y siempre, Señor, que venga a ti con un corazón humillado y arrepentido. Tú estarás pronto para recibirme y para decirme, ven hijo, ven hija, que estaba esperando por ti. Gracias, Señor. Por eso quiero decirte, mi amado, que el Señor te bendiga más. Recuerda reconocer, confesión y apartarse de la falta. Es suficiente para que puedas recibir bendición, sanidad y liberación. Que el Señor te bendiga más y síguenos sintonizando porque en el próximo programa estaremos dando la segunda parte de lo que es el perdón. Cuando alguien me faltó y me corresponde a mí, entonces otorgar perdón, así como Dios renunció al derecho que tenía contra mí de que yo pagara por mi falta, y Dios me perdonó. Y nos correspondrá a nosotros aprender a la luz de la Escritura qué demanda el Señor de nosotros para otorgar perdón a aquellos que nos han lastimado. Que el Señor te bendiga más. Gloria, aleluya. Dios es amor. Le invitamos a que escuche su programa radial Expresión Juvenil con Ronnie Puentes, el programa más joven de tpcradio.com. Con todo mi ser yo creo. La Iglesia Todo para Cristo en Cuba transmite anunciando a Jesucristo a viva voz desde los estudios centrales de la radio en Silmar Forecourt Church, 13390 Beaver Street, Silmar, California 91342. Dios